Mientras que el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, informaba que un nuevo grupo de personas afganas llegó a México en calidad de personas refugiadas. En el sur, en el estado de Chiapas, otro grupo fue golpeado y acosado por la Guardia Nacional y personal del Instituto Nacional de Migración. El Instituto Nacional de Migración informó que sancionará a los funcionarios involucrados en la agresión, mientras que el presidente López Obrador volvió a pedir a Estados Unidos dar becas y visas temporales de trabajo a las y a los inmigrantes. Dijo también que insistirá al gobierno de Estados Unidos para que impulse un plan de desarrollo para América Central. La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó restablecer el programa Quédate en México. Instrumentado por Donald Trump en enero del 2019, Quédate en México obliga a las personas solicitantes de asilo y de refugio a permanecer en territorio mexicano mientras se procesa su trámite. Una de las primeras medidas tomadas por la administración del presidente Biden fue suspender esta política que dejó hasta 70,000 personas migrantes varadas en México. Pero la Corte Suprema de Estados Unidos concluyó que la administración Biden no logró demostrar que no fue una decisión arbitraria y caprichosa. Así lo dijo la Suprema Corte. Hasta hace un mes en México había 64,000 solicitudes de refugio, 64,000. Un trámite que debería durar 3 o 4 meses, pero que según denuncias de migrantes retenidos en Tapachula, han esperado entre 7 meses y un año. Por ello, un grupo inició una caravana el sábado pasado para viajar a otras ciudades y buscar trabajo. Tras la reinstrumentación del Quédate en México, la posición oficial del gobierno mexicano ha sido que esta decisión no tiene una implicación directa en la gestión migratoria de nuestro país, pero que evaluará con el gobierno de Biden los escenarios en la gestión de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares. Eunice decía al principio del programa que tú escribes una columna en el periódico El País en donde hablas de este tema, no al permanecer en México la titulas, y dices que la postura del gobierno mexicano pues no ha quedado tan clara en este tema. ¿Cómo lo ves? Pues efectivamente creo que hoy confluyen muchos temas en la agenda migratoria. Por un lado, Genaro, hay que decirlo, tenemos un aumento de casi el 70% en el uso del título 42. ¿Qué significa este título? Que con el pretexto de la pandemia nos retornan cientos de migrantes cada día a nuestro país en 5 puntos, Ciudad Juárez, Tijuana, Nogales, y 2 vuelos, uno a Tapachula y otro a Villahermosa. Eso ha hecho o ha generado una gran concentración migratoria en estos puntos, repito, principalmente en estas fronteras. Luego tenemos también la deportación expedita, que recientemente se reanunció que iba a ser un mecanismo utilizado para las familias que el gobierno de Biden no pudiera sacar vía título 42. Y ahora, bueno, esto, lo más reciente, la Suprema Corte o la Corte Suprema de Estados Unidos haciendo alarde, que, más bien encargando al gobierno estadounidense de Biden que reactive este programa violatorio de los derechos humanos y de los principios internacionales humanitarios, que es el permanece en México, que obliga a los solicitantes de asilo en Estados, o sea, a los que quieren el asilo en Estados Unidos, los obliga a esperar del lado mexicano. Tuvimos a más de 70,000 migrantes en esta situación cuando en 2018 el presidente Trump hiciera el acuerdo con el gobierno mexicano actual y bueno, se hicieran los campamentos y este programa y bueno, poco a poco una de las cosas positivas, en este sentido, de las pocas cosas positivas que había hecho Biden con la migración que viene desde Centroamérica, era empezar a recibir a los solicitantes de asilo y había pasado cerca de 13,000 personas. Ahora con esto pues se antoja muy difícil lo que se viene, porque además la Suprema Corte está yendo un poco más allá, digamos, de su poder, que es Estados Unidos, se está rompiendo con uno de los principios que es no intervenir también en un país extranjero, en este caso México, ya que si bien, como decía la Cancillería, esta es una decisión unilateral, la implementación de esta política requiere de la cooperación México. Entonces, México tiene la última palabra en este asunto y esperemos que la decisión que se tome en los siguientes días sea soberana, sea autónoma y sobre todo valorando esta parte humanitaria, porque esto deterioraría a los migrantes y la situación en la frontera norte de nuestro país. Eder, contrapunto a punto, ¿cómo ves esto y la postura del gobierno mexicano? También con lo que ocurre allá en Chiapas, que las imágenes son brutales, por cierto. No se corresponde la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos
con lo que enunciativamente es la política migratoria de Joe Biden. Yo creo que aunque lo estén mandatando como gobierno, como ejecutivo, tendrá, porque así es que las relaciones con México así están siendo, porque ahorita Joe Biden está en un mal momento a nivel internacional y necesita tener relaciones sanas con la mayoría de sus aliados, pues tendrá que llegar a un acuerdo con el gobierno de México que no violente los acuerdos de política migratoria que hasta ahora han tenido. Y así como, y eso me tranquiliza un poco, porque creo que no está Joe Biden en las condiciones de imponer una postura a México. Pero así como no se corresponde esta decisión de la Corte Suprema con la política migratoria que enunciativamente, porque como bien dijo Unice, ha demostrado ser igual Joe Biden que Donald Trump, o un poco peor incluso en el tema de la gente que deportan. Pero así como no se corresponde ese tema, tampoco se corresponde el trato que las autoridades del Instituto Nacional Migratorio y la Guardia Nacional le dieron a las personas de Haití que trataban de cruzar por el país. Por supuesto que esa no es inadmisible esa actitud. El presidente López Obrador siempre ha dicho que no se debe reprimir, y aunque quienes golpearon fueron las autoridades del Instituto Nacional de Migración, ahí estaba la Guardia Nacional, y lejos de impedir este abuso de autoridad, se limitaron a poner cercos y a entorpecer el paso de las personas migrantes. Eso tiene que sancionarse. El Instituto Nacional Migratorio ya lo consignó para que se investigue y se sancione, y se tiene que tomar medidas. No es posible. Uno de los grandes retos del nuevo secretario de Gobernación tiene que ser poner orden en este órgano, que la verdad es que no solamente es opaco, es arbitrario y es violenta los derechos humanos de manera sistemática, el Instituto Nacional Migratorio. De acuerdo. Lisa, ¿cómo lo ves? Un gran reto para el gobierno de la 4T y para el canciller Ebrard también. Totalmente. A ver, en este tema yo creo que hay 3 puntos rapidísimos a resaltar. El primero es que si bien la política migratoria no ha cambiado fundamentalmente, los números ya los dio UNICE, creo que sí es de resaltar que el gobierno demócrata federal esté recurriendo a los tribunales contra 2 estados del sur, evidentemente republicanos, para poder cancelar por la buena y además dirimir la legalidad de este programa cuando justamente se está aplicando de manera indiscriminada para todos los solicitantes de asilo, y se están abusando los distintos títulos y disposiciones legales en poder de los agentes migratorios estadounidenses para poder deportar un montón de personas que ya no son solamente mexicanas. Creo que el segundo reto es precisamente para las autoridades mexicanas, porque si bien hay una voluntad por lo menos narrativa de transformar la percepción de nuestra política migratoria, pues los hechos siguen siendo particularmente necios, y estamos manteniendo los niveles también nosotros de arresto y deportación y de presencia de fuerzas federales de seguridad, pues por lo menos desde los niveles de 2013-2014 para acá. Y yo el tercer y último punto, un poco nada más para decir que si bien estoy de acuerdo con la apreciación de Eder en que el Instituto Nacional de Migración pues debe de ser vigilado de manera muy estricta porque ha cometido violaciones a los derechos de las personas migrantes en nuestro territorio, pues quiero resaltar la producción del programa de seguridad ciudadana de la Ibero, de un reporte sobre la militarización de la frontera sur, en donde solamente voy a destacar 3 datos. Son las Fuerzas Armadas, ni siquiera la Guardia Nacional, es la Sedena quien realiza, es decir, Ejército Mexicano, el 67% de las detenciones de los migrantes por parte de las fuerzas federales mexicanas en nuestra frontera sur, de junio de 2019, que empezó esa política migratoria de Donald Trump, a 2020. En lo que va de ese tiempo hay 152,000 personas migrantes en la frontera sur varadas por el acuerdo de Donald Trump, y en ese mismo periodo el Instituto Nacional de Migración realizó 273,000 deportaciones, para que pongamos un poco también en perspectiva lo de México como país de asilo. Y de esas personas detenidas por la Sedena, 27,000 son niños y niñas, muchos de ellos no acompañados por un adulto, madre, padre o tutor. Creo que sí es un drama, y que entonces tenemos que hacer simplemente la crítica pues integral y la responsabilidad a todas las agencias que les toca. De acuerdo. Lecona, ¿cómo ves este tema, los retos para la 4T? ¿Cómo se puede darle la vuelta a este tema? Sobre todo cuando está una orden de la Suprema Corte de Justicia que también de cierta manera pues está poniéndole un candado al gobierno de Biden.
Pues sí, pero la verdad es que lo que nosotros estamos haciendo en nuestro país es continuar la política de Donald Trump. Ese acuerdo que ya se ha referido aquí, pero yo lo que veo es que en esta luna de miel que tiene el gobierno de López Obrador con el de Biden, todavía seguimos pagando la borrachera del trumpismo, ¿no? Esto que vimos, que ahora ha salido a la luz pública, por lo grotesco, por lo evidente que es la represión que se vivió en Tapachula, no es un hecho aislado. Siguiendo con trabajo justo de la Universidad Iberoamericana, el programa de asuntos migratorios de la Ibero, que también es muy bueno, que lleva años acompañando colectivos de migrantes y de quienes les defienden, ayer difundió el posicionamiento del colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos en el sureste mexicano. Y para darnos cuenta de que no fue un hecho aislado ni que es una situación que basta con investigar, hay que ver tres cosas fundamentales que han estado denunciando quienes integran estas caravanas, ¿no? Uno, la dilación en los procesos administrativos en sus solicitudes de refugio ante la Comar. Le están dando cita hasta 2022, hasta enero de 2022 a las personas que le están solicitando. Están deteniendo y deportando a personas que tienen ya sus documentos, que ya pueden acreditar su estancia regular en México, como lo son refugiados, visitantes temporales o permanentes, y de plano la autoridad migratoria o el ejército les quita esos documentos y los deporta, o sea, incluso en esa condición. Y por último, la violación de procedimientos administrativos intensificado en las últimas semanas, todo esto derivándonos a la expulsión. Entonces, pues, parafraseando al presidente López Obrador, en materia migratoria, la verdadera doctrina de este gobierno es la hipocresía. Lecona dice que la verdadera política es la hipocresía. ¿Cómo lo ves, Eder? Contrapunto. Sí, yo tengo otro dato que no se contrapone precisamente con los que acaba de dar Lisa, pero que sí nos permite dimensionar la política migratoria del gobierno actual, del gobierno de México. De los 381.962 personas que han tratado de cruzar el territorio nacional, 82.719 han sido menores de 18 años, infancias y adolescentes. A esos menores de edad se les otorga de inmediato el estatus de visitante por razones humanitarias al niño, niña, adolescente, y también a quien les acompaña. Muchos casos, desafortunadamente, como bien dice Alfredo, no vienen con acompañantes, pero se les otorga el estatus de visitante por razones humanitarias, lo cual significa que no son ingresados a los centros de detención migrante. Entonces, ahí hay un reflejo de cuál es la política humanitaria del presidente López Obrador, pero sigue habiendo muchos errores y muchos vacíos en la implementación, como lo acabamos de ver este fin de semana. Coincido con Alfredo. Bien. Hay un tema sistémico que se tiene que resolver porque evidentemente, como lo vimos este fin de semana, hay abusos de autoridad que se tienen que erradicar. Eunice, finalmente, por favor. Sí, bueno, solamente decir que este tema, nada más hacer unas precisiones. El Instituto Nacional de Migración, a razón del cambio de la ley que se hizo el año pasado, ya no puede tener en detención a los menores ni acompañados ni solos. Este tema de que se les da esta visa humanitaria a todos los menores, pues no es la realidad de lo que está sucediendo. Yo los invito a la frontera a que vengan a ver en Ciudad Juárez cómo están llegando núcleos familiares, menores no acompañados, muchos deportados desde Estados Unidos bajo este título 42, porque no crean que solo a hombres o a cierto tipo de edad, sino son en su mayoría, casi el 80%, núcleos familiares. Mucho de lo que hemos visto más preocupante justamente son niños que están deambulando y que están hoy, quien se está haciendo cargo, muchos de ellos son los albergues, porque aunque este mandato cambió del INAMI al DIF, no tienen los recursos necesarios ni el andamiaje ni lo han logrado. Entonces ha terminado un poco en el aire el tema de quién debe encargarse de las familias y de los niños migrantes en este caso, y solamente subrayar que acaba de salir un comunicado del Instituto Nacional de Migración en donde destituyeron a estas dos personas que evidentemente hicieron un uso indebido de la fuerza, desproporcionado, autoritario. Y bueno, lo que extraña es que la CNDH hasta este momento no ha hecho todavía ningún extrañamiento, ninguna recomendación, nada, y ese silencio preocupa. Así es. Pues vamos a darle seguimiento también a este tema porque lamentablemente ese fue el tiempo de este bloque. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha, así que no te vayas.